Buenos días, bienvenidos al capítulo 2 del curso a distancia de programación en lenguaje C, presentado por el Centro de Investigación CIDACTEC. En esta oportunidad hablaremos sobre la estructura secuencial del programa, así como de las estructuras de decisión y de bucles o estructuras de repetición. Empezando con la estructura secuencial del programa, más que nada esto es una mención importante. Todo el programa que se escribe en lenguaje C se ejecuta de manera secuencial, se procesa de manera secuencial, que quiere decir que las sentencias escritas en forma antecedente a cualquier otra empieza su ejecución y su proceso por las primeras, justamente las antecedentes. Entonces, si yo escribo el siguiente programa, incluye estándar IO, y luego escribo la función principal, y el valor de retorno de esta función, bueno, que es un detalle característico que vamos a ver todavía en funciones en la clase 4 del curso, es un programa vacío. Entonces, su compilación y ejecución van a producir simplemente que se abra una ventana de consola sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de mensaje. Adicionalmente, antes, para aquellos que tengan antivirus, les recomiendo que lo dejen desactivado. De lo contrario, al momento de compilar y que se cree el ejecutable .exe de nuestra aplicación del cual estamos realizando el archivo de programa, va a ser bloqueado por el antivirus, ¿no? Solamente mientras dure nuestra programación o nuestras prácticas o el trabajo que tengamos que realizar a nivel de programación. Entonces, compilo, ejecuto. Como pueden ver, no realiza nada, solamente muestra el mensaje por defecto de la ventana de consola. Entonces, para dejarlo presente solamente esto, voy a simularlo, simplemente que tengamos una sentencia 1, de acuerdo a la aplicación, sentencia 2, sentencia 3, sentencia 4, y así sucesivamente, hasta la sentencia final, ¿no? Sentencia N vamos a dejar. Aquí, esta es la respuesta a la función y el final de la función. ¿Sí? Respuesta, mejor dicho, es el retorno. Voy a dejarlo así para que se vaya acostumbrando la idea de valores de retorno a funciones. Final de la función. Entonces, cuando nos referimos a una estructura secuencial, nos referimos a que el programa, el sistema, el programa o el compilador va a ejecutar sentencia por sentencia de acuerdo al orden de aparición. En este caso, primero va a operar la biblioteca. La biblioteca al ser declarado primeramente la biblioteca, nosotros indicamos al sistema, como ya han visto en la primera clase, qué funciones podemos y no podemos usar durante el programa, además de otras características. En la función principal se va ejecutando las sentencias de acuerdo al orden de aparición, y de esa manera la ejecución del programa final va a ser de la misma manera, en el mismo orden en que se han declarado dichas funciones. Tener presente esto: la programación y su posterior ejecución, su conversión a programa ejecutable que va a realizar una operación, un control o un proceso, son secuenciales, siguen un orden específico de ejecución. Muy bien, entonces vamos a ver un programa de ejemplo para comprobar esto. Ejemplo 22, clase 2, ejemplo 2. ¿Sí? Vamos a remover el anterior del proyecto para evitar problemas.
solo vamos a renovarlo, no lo estamos eliminando. Ejemplo 2. Include standard.io.h. ¿Para qué sirve esto? Para incluir las funciones básicas del programa en C. Slash de comentario, doble slash de comentario, función principal, valor de retorno de la función principal. Y a ver, por ejemplo, vamos a declarar dos variables, int a, b. Vamos a escribir un mensaje. Hola a. Ejemplo 2, clase 2. Vamos a ponerlo como un título. Selected. Vamos a poner en todo caso siguiente primero, para indicar la institución donde se está realizando la programación, el archivo de programa. Y luego vamos a enviar un mensaje. Ahora vamos a escribir un mensaje de solicitud de datos. Bueno, lo que hemos declarado dos variables, las cuales vamos a almacenar un tipo de datos. Les voy a declarar aquí no hay tipo float, para variar un poco los tipos de datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, voy a poner printf, un mensaje, voy a imprimir un mensaje en pantalla, y ingrese valor entero a, punto coma, y printf, imprimo otro archivo, otro mensaje. Antes de esto, vamos a ser secuenciales también al momento de crear la sentencia para la programación. Así como indico el mensaje para solicitar una variable, debo escribir la sentencia que va a almacenar dicha variable, que va a leer mi teclado, que va a escanear mi teclado y va a almacenar dicha variable. Voy a almacenar un tipo. ¿Qué tipo de dato es A? A es un tipo de dato entero, por tanto debo escanear un tipo de dato entero y almacenar en la dirección de A. Ahora otro mensaje, ingrese un valor real de B, porque ya saben, los float son aquellos números reales, números con coma, punto decimal. Es un tipo float, entonces el tipo de dato que voy a leer va a ser un tipo de dato float y lo voy a almacenar en la dirección de qué tipo de dato tenemos, que es del tipo float. Para almacenar el dato del tipo float que voy a leer el teclado, B. Listo. ¿Qué voy a realizar con estas variables? Por ejemplo, voy a crear, no lo definí acá, pero voy a crear otra variable más, coma C, coma D. Entonces con C voy a hacer lo siguiente. En C voy a almacenar una operación de A, 10 por 50 más A, dependiendo del valor que haya ingresado. Y en D voy a almacenar la operación 18 por o sobre 50. Sobre 50 voy a separar con paréntesis para indicar el producto por B, ya que si no indico paréntesis va a multiplicar B con 50. Lo que me interesa es multiplicar esta fracción con el número B y lo almaceno en D, que es un tipo float. Recuerden, si B es float, el producto de esto va a resultarme un tipo float, un tipo real, así que debe almacenarse en una variable del tipo real, como es D. Y luego imprimo los resultados, ¿no? Printf, el resultado de C, la operación C, vamos a indicar la variable C, pero C tiene asociada una operación. Como es un entero, va a ser del tipo entero. ¿De qué variable? Yo estoy indicando aquí en un mensaje, este mensaje, resultado de C. Esta forma me va a indicar una representación numérica en formato de texto. ¿De qué variable? De C. Análogamente, para D, el resultado de D
D es un tipo float, un tipo real, entonces también su representación debe ser un tipo real. ¿De qué variable? D. Voy a ajustar un poco el programa, un poco el collage para que se vea, para que tenga una mejor vista, y compilamos. Ahora realizamos la operación con las variables respectivas, C. Como C es un entero, voy a realizar una operación con otro valor entero para que sea almacenado en C. En este caso el valor entero que tenemos es A, por ejemplo, 10 más 50 por A. Y D, para el caso de D, que va a operar con D. ¿Por qué con D? Porque D es un tipo float y D también es un tipo float. Por tanto, la operación asociada a B debe ser almacenada en D, porque el resultado va a ser un float. En este caso sería B por ejemplo, 18 sobre 25 punto coma, ¿sí? Entonces escribimos un mensaje indicando los resultados correspondientes. El resultado C va a ser igual. ¿Qué tipo de dato es C? Es un entero, por tanto voy a mostrar una variable entera. ¿De qué variable? De C. Voy a poner el resultado 1 para no confundir, porque es todo lo que está entre comillas es solo mensaje. No importa lo que escriba aquí, el orden se establece por el tipo de variable y la variable que se va a ingresar. Y en forma análoga lo hago para D, pero D es un tipo float y el resultado 2. Una vez terminado, compilamos, ejecutamos e ingresamos el primer valor, 15 y 20.56, y obtenemos el mensaje siguiente. El resultado 1 es igual a 760 y el resultado 2 14 puntos. Si se dan cuenta, es un poquito difícil de ver, entonces simplemente vamos a agregar a los mensajes un salto de línea para poder separarlos, ¿sí? Y poder tener una mejor muestra. Adicionalmente voy a indicar una cantidad de dígitos decimales que quiero ver en el float. Simplemente agrego este código, punto, y voy a indicar después del punto quiero ver 3 dígitos, solamente para los reales. Luego compilamos y ejecuto. Ahora, en forma comparativa, revisemos el código. El código empieza con la declaración de las variables A y C, B y D. Claro, estas operaciones no las vemos nosotros. Esta es una operación interna del programa. Nosotros lo que podemos ver son los mensajes del printf, de la impresión de pantalla. Entonces aquí podemos darnos cuenta de la secuencialidad que sigue nuestra estructura. Primero imprimo el mensaje CIDATEC, imprimo ejemplo 2 clase 2, que vendrían a ser los títulos. Luego imprimo ingreso un valor entero de A, y luego scanf. Esta función me indica escanea el teclado y espera la recepción de un dato entero y almacenarlo en A. Aquí el prompt de nuestra ventana de consola está esperando que ingresemos un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato? Entero. Y no va a continuar, es decir, no va a mostrar el siguiente mensaje y no va a procesar la siguiente sentencia a menos que indiquemos el valor y presionemos enter. Por ejemplo, 25, enter, y luego continuamos con la siguiente sentencia, que vendría a ser la impresión del siguiente mensaje. Ingrese valor real de B. Y en forma análoga, un scanf va a quedar en espera de que ingresemos un valor real. Aunque podríamos ingresar un valor entero, él lo va a asumir con un valor real, un punto 000. 15.64. Continúo, escribo, y al momento de presionar enter, lo que va a hacer el programa automáticamente es realizar la operación C, realizar la operación D, y luego imprime el resultado.
en forma inmediata, no espera aquí, porque aquí no hay ningún scanf ni ninguna función get que me indique que espere a que ingrese algún dato. En la forma automática va a imprimir primero esto y luego este mensaje. Presiono enter. El resultado 1 es C 1260 y el resultado 2 es 11.261. Si se dan cuenta, aquí declaramos que después del punto tenga 3 dígitos, porque por defecto a nosotros no indicar esta pequeña sentencia nos va a mostrar el número float con 6 dígitos de precisión. En este caso lo hemos limitado a 3, como pueden verlo aquí. Ahora, aquí han visto la secuencialidad o la estructura secuencial que tiene todo el programa en lenguaje C. Ahora vamos a revisar unos ejemplos de las estructuras de decisión. Voy a remover el archivo anterior para evitar conflictos al momento de compilar. Voy a escribir mis programas, mis códigos de inicio por defecto, que todo programa que realice en C debe tener. Y ahora, ¿qué estructuras de decisión vamos a ver? Tenemos dos. La estructura if else, vamos a demostrar la aplicación de esta estructura a través de un ejemplo sencillo. Voy a declarar dos variables, int a, b, que van a ser mis variables de entrada, es decir, las variables donde voy a almacenar información, y una c, que vendría a ser mi variable de salida, es decir, donde se va a almacenar el resultado de tal vez, porque eso va a depender del programa donde haya ejecutado A y B. El mensaje para que ingrese A y B, slash n para que haya un salto de línea en cada scanf, en el siguiente scanf, la sentencia de scanf, y escribo el tipo de datos que voy a recibir y la dirección donde se va a almacenar. Para el caso análogo de B. Listo. En C, ¿qué voy a realizar? Voy a realizar una operación sencilla. Voy a hacer una producto de A por B más, por ejemplo, 24. Listo. Entonces en C voy a almacenar esta operación. Una vez ingresado A por B, voy a sumar luego. Una vez ingresado A por B, voy a multiplicar estos dos números y luego voy a sumar 24. Entonces, para hacer uso de la sentencia if else, se declara de esta manera. If, que vendría a decir si lo que se encuentra dentro del paréntesis vendría a ser una expresión equivalente. Vamos a jugar con los valores de C. Si C es mayor que 0, voy a escribir entre corchetes, entre llaves, lo que quiero ejecutar si se cumple lo que se encuentra aquí entre paréntesis, ¿no? Si se cumple, vamos a poner, se ejecuta lo siguiente. ¿Qué voy a ejecutar? Voy a ejecutar un mensaje, ¿no? Un mensaje C, o C es mayor que 0. Salto de línea para evitar mensajes pegados. Solamente eso, por ejemplo. Y luego else. En caso contrario nos referimos a todos los casos contrarios a la condición if. Si C es mayor que 0, los otros casos ¿cuáles son? Que C sea igual a 0 y C sea menor que 0, o C que sea menor que 0. Entonces, para ambos casos se escribe o escribimos la siguiente sentencia, ¿no? C es menor o igual a 0. Solamente estoy dando un mensaje de referencia, no estoy haciendo ninguna comparación ni ninguna operación exacta. Entonces, por lo menos yo sé que de esta manera C es menor o igual a 0 si no cumple la condición anterior.
voy a ponerlo aquí. En caso contrario, o en otro caso, si no, tal vez como se puede entender, se ejecuta lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Ingreso variables A, declaro las variables A y B, declaro la variable C, imprimo el mensaje ingrese A y B, salto de línea, y escaneo el teclado en espera de una variable entera que sea almacenada en A. Luego escaneo el teclado en busca de una variable entera que se almacenará en B. Luego de esto opero A y B, el valor de las variables ingresadas, y a través de un producto, y luego sumo 24 a este resultado, y todo ello lo almaceno en la variable C, que para ello C es una variable de tipo entero, y luego condiciono opero ahora el valor que tiene C. En base al valor de C hago una operación. ¿Qué operación? Una operación basada en la estructura selectiva. Si el resultado es mayor que 0, se cumple, ejecuto esto. Si no, else, en caso contrario, ejecuto esto. Vamos a compilar. Ejecuto. Ingrese A y B. Voy a escribir 10, 20, se vendría a ser 10 por 20, que vendría a ser 200, más 24, 224. Eso hace que C sea mayor que 0. Presiono Enter. El mensaje que recibo, C es mayor que 0. Cierro y vuelvo a ejecutar. Ahora con valor negativo. Menos 10 por 20, menos 200. Más 24 va a salir menos 176. Por tanto, C es menor o igual. Bueno, aquí me olvidé poner a 0, ¿no? Cierro y dejo a 0. Cosa que se puede verificar para cuando C sea 0. En este caso, lo ideal sea que A sea 1 y B menos 24. Entonces de esa manera se hace 0 toda la expresión. Ahora bien, partiendo del mismo ejemplo, vamos a modificarlo para obtener una estructura extendida del if-else. ¿A qué me refiero con estructura extendida? Poder ver el if, else, else, if. Voy a borrarlo aquí. Else, if. Esta estructura me permite volver a analizar una lista de sensibilidad. En la primera parte, si C es mayor que 0, si C es menor que 0, por ejemplo, es como poder volver a agregar un if. Si es que tengo los casos contrarios a este, abarcan muchos parámetros a los que yo debería considerar. Por ejemplo, si no se cumple C mayor que 0, sé que puede ser igual a 0 o menor que 0. Pero a mí me interesa separar esas condiciones. Para ello voy a hacer un ejemplo equivalente. Si C es mayor que 0, C menor que 0. El caso contrario, si C es mayor que 0, imprimo esto. En caso contrario, si C es menor que 0, imprimo C es menor que 0. Y finalmente, porque no conozco otras condiciones para el número real C, C es mayor que 0. Caso contrario, si C es menor que 0. Y en otro caso, el otro caso es que C sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, imprimo F, C es igual a 0. /n. Y acá tengo una estructura extendida de la condición if. Compilo, ejecuto. Por ejemplo, para hacerlo más sencillo de ver, voy a eliminar la extensión de la suma 24, cosa que cuando ingrese solamente 0, el producto de ello va a ser 0 y va a ser más sencillo de revisar. 15 y 20, positivo y positivo, el resultado es positivo, que C sea mayor que 0. 15 por menos 50, negativo,
positivo por negativo. Ejecuto nuevamente y ahora 254 por 0 me da un producto 0. C es igual a 0. Esto es lo que ustedes pueden ver aquí, la ejecución que hemos obtenido. Otra estructura importante que vamos a ver va a ser la switch case. Voy a crear un nuevo archivo, voy a agregar, voy a poner ejemplo 24.c, remuevo el anterior e ingreso la biblioteca, la función principal. En este caso no voy a utilizar un int, voy a utilizar un void, que es una sentencia que me permite indicar digámoslo por el momento, un vacío. Es decir, no estoy indicando que no estoy indicando un tipo de variable. Y en este caso yo no necesito un retorno, ya no es necesario un retorno. ¿Por qué? Porque al no declarar una variable de salida, una función, yo necesito retornarme el valor de ese tipo al que había declarado. En más detalle esto se va a ver en el último capítulo del curso. Bien, sentencia switch case. La sentencia switch case, o la estructura de decisión switch case, es una estructura bastante útil, ¿sí? A veces, en muchos casos, utilizar la sentencia if-else puede ser algo engorrosa. Entonces, basándonos en un ejemplo un poco bastante claro, en una especie de elección de menú, por ejemplo, voy a declarar una variable char opción. He declarado una variable char llamada opción y voy a escribir un mensaje: ingrese la opción del menú. No, ingrese la opción del menú. Voy a poner un slash n y voy a imprimir opciones. Voy a dejar las opciones para que uno pueda elegir. De repente uno no conoce las condiciones de qué opciones va a elegir. Por ejemplo, o para, vamos a dejarlo en inglés un poco para diferenciar, porque a pesar de que he escrito una opción, mejor para evitar complicaciones voy a dejarlo en de option o de opción, ¿no? Options. Si escribo O, voy al menú options. Si escribo R, por ejemplo, voy a hacer un reset /n, salto de línea, recuerden, printf. Voy a ir a S, settings /n, y finalmente voy a escribir exit. No, aquí voy a dejarlo en mayúscula. Y ahora leo el teclado y espero una variable. ¿Qué tipo de variable tenemos? Op. ¿Qué tipo es? Es un char. Entonces debo esperar una variable del tipo carácter, tipo char. Y lo almaceno en la dirección de esta variable, op, punto y coma. Hecho esto, vamos a escribir, o vamos a empezar definiendo la estructura switch case. Para utilizarla escribimos switch, que vendría a ser como un selector, ¿no? Vamos a utilizar la estructura selector basada en una variable. ¿En qué variable? En op. Entonces yo voy a utilizar el switch o el selector o la estructura selector basado en los valores que obtenga de op, y para indicar cada valor voy a definirlo como casos o case. Case, entendámoslo así: en caso en que op sea, estoy definiendo estas opciones, entonces tengo que basarme en estas variables. Como es un tipo char, para indicar una variable de tipo char lo hago entre comillas simples, o para el primero. En caso de que op sea o, ¿qué voy a hacer? Imprimo options
Voy a dejarlo así. Punto y coma. Y una vez que lo imprima, terminamos y salimos de la función. Para eso sirve el break. De lo contrario, va a continuar con el siguiente case en forma automática. Para eso nos sirve la sentencia break en este caso en específico. Voy a escribir case, el siguiente carácter posible de que podamos nosotros asignarle una función, R, una funcionalidad, printf, informa análoga con opción, reset, /n para lanzar un salto de línea, break, de la misma forma. Como les decía, si no estuviese esta sentencia, lo que va a hacer es que una vez que ingresemos el valor de O y se seleccione O, en el caso de O va a escribir printf, y si no encuentra el break, va a ejecutar inmediatamente lo que continúa, el printf de reset, pero a nosotros no nos conviene o no es dable que se ejecute una función, una sentencia asociada a otro caso. Para eso sirve la función break. Para el caso de R, para el caso, y voy a copiarlo porque la estructura es la misma, para el caso de, para los otros dos casos restantes, ¿no? R, S y E. Para el caso de S, settings, para el caso de exit. Todos con su respectiva sentencia break. Y aquí falta una sentencia más importante, la sentencia default. Esta sentencia me indica una asignación o una funcionalidad para todos los otros casos no contemplados. ¿A qué me refiero? Como op es una variable char, puede ser cualquier símbolo del teclado que tenemos disponible, o el símbolo de la tabla del código ASCII, símbolos O, R, S, E, mayúsculas, E minúsculas, e incluso los símbolos especiales, el arroba, el guión bajo y los números. Entonces, para todos esos casos escribimos un mensaje por defecto, todos los casos que no hemos contemplado en nuestra función. Para ello vamos a escribir opción incorrecta y /n, y terminamos de esta manera. Ahora compilamos y ejecutamos. Entonces tenemos aquí, ingresa la opción del menú, option, reset, settings, exit, de acuerdo a lo que hemos ingresado. Voy a ingresar O y voy a obtener el mensaje option. Voy a ingresar S y voy a obtener el mensaje settings. Voy a ingresar una opción que no esté contemplada en las antes registradas, por ejemplo L, opción incorrecta. Por ejemplo 15, opción incorrecta. Pero ¿qué pasa en los casos de que escriba O en minúscula? Opción incorrecta. O en minúscula, si bien es su representación de la O mayúscula que hemos utilizado, tiene otro número en codificación ASCII. Entonces, si yo quisiese ingresar opciones adicionales que cumplan la misma ejecución, basta con agregar case O, case R, case S, case E, no olvidarse de los dos puntos. Y si en caso de se hacen, puede ser cualquier otra simbología, ¿no? Por ejemplo, voy a dejarlo como condición T, y en este caso L, para indicar que no es necesario que sea exactamente el mismo tipo de letra, puede ser cualquier nuevo caso que ustedes pueden indicarle, y en este caso, para estos tres casos me van a dar la misma ejecución. Voy a dejarlo con ellos nada más. Compilo y ejecuto.
case P no ha sido declarado. Puse P como una variable, no como un símbolo. P igual aquí L y P, porque son caracteres, son símbolos en formato de carácter. Compilo y ejecuto. En mayúscula, ya lo sabía. Volvemos a ejecutar. Ahora en lugar de O minúscula, y como pueden ver, elige también option. Cerramos y volvemos a ejecutar y verificamos para el tercer caso P option. Entonces acá he definido múltiples valores para un mismo tipo de ejecución, ¿sí? Es por eso que es tan poderosa esta herramienta, y la utilidad va a depender de las aplicaciones que vayamos a realizar. Ahora veremos las estructuras de repetición, o también llamadas bucles. En este caso, la sentencia de repetición while. Basándonos en un ejemplo sencillo, la suma de las fracciones con denominador par, un medio, un cuarto, un sexto, un octavo, una suma consecutiva, donde nosotros vamos a indicar el final o la cantidad de elementos de dicha suma. Para eso voy a agregar las siguientes variables. Voy a declarar una variable que almacene el número par, la voy a llamar par. Una variable que almacene la cuenta de las veces que voy a hacer la suma repetitiva, ¿no? Porque yo voy a ingresar una variable n, entonces cuenta debe estar pendiente de ese n para que se incremente y se compare con ese n. De esa manera yo limito la cantidad de veces que se va a ejecutar. Entonces cuenta va a ser mi variable de comparación, mi variable de incremento, ¿no? Para que llegue al máximo valor que vendría a ser n, ¿no? La variable n, que es el que voy a ingresar yo para indicar la cantidad de elementos de la suma, o hasta dónde quiero que llegue mi suma. ¿No es así? Luego voy a imprimir el mensaje. El mensaje va a ser ingrese número de elementos de suma, punto coma, voy a dejar slash n y leo el teclado. Voy a ingresar n es un tipo de variable entera en la dirección de n, almacena n. Una vez tengo esto, voy a hacer uso de la variable while. ¿En qué forma voy a hacer esto? While podemos traducirlo como mientras lo de aquí sea verdad, se ejecutará lo que esté en sus llaves. While voy a hacer mientras cuenta sea menor que n, menor igual o menor que n, depende de qué tipo de valor vamos a ingresar de n. Mientras la cuenta sea menor que n, voy a ejecutar esto indefinidamente o en forma repetida, ¿sí? Porque una vez que se deje de cumplir esto, dejará de ejecutarse. ¿Qué quiero que se ejecute? Quiero que se almacene la suma de estos elementos. Voy a crear una variable que los almacene. Entonces puede ser que suma sea igual a, estoy hablando de una variable suma, pero no la he declarado. Entonces voy a declarar suma. Ahora, si nos damos cuenta, la variable, ¿qué tipo de variable debe ser la que almacene toda esta expresión? Si hablamos de un medio, estamos hablando de 0.5 más 0.25. Entonces necesitamos una variable del tipo real, una variable del tipo float, punto y coma. Entonces quiero que suma sea igual a ¿qué cosa? A la misma variable suma más 1 entre la variable par. ¿Cómo se puede leer esto? Simplemente lo que estoy haciendo aquí es que en la variable suma se almacene el valor inicial de suma más la variable 1 entre par. ¿Cuánto vale par? Par no tiene un valor declarado. Vamos a declarar un valor inicial. Esta expresión o en esta sucesión, ¿cuál es el primer valor de par? 2. Entonces debe empezar ahí. Y la cuenta
¿Desde dónde debe empezar una cuenta? Cuando nosotros contamos elementos, ¿desde qué número empezamos? Desde el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces cuenta es dable que empiece desde 1. ¿Sí? Ahora suma. ¿Cuánto vale suma? ¿Por qué? Yo estoy indicando en la variable suma almacena lo que vale suma. ¿Y cuánto vale suma? Yo al declarar aquí sin asignación, suma puede valer cualquier cosa. Voy a dejarlo así, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando no declaramos un valor inicial, es el sistema, es la computadora quien asigna el valor inicial. Entonces yo voy a indicarle un valor inicial que empiece desde 0. Al momento que declaramos una variable sin asignarle un valor inicial, el sistema almacena en memoria o selecciona una dirección de memoria y la llama suma y toma el valor que tiene esa variable de memoria, pero no asigna un valor, toma el valor que ya tenía esa posición de memoria. Entonces siempre tener cuidado con eso cuando las variables se declaran e inmediatamente no se les asigna un valor, como es el caso de aquí. En mi n no le declararé un valor inicial. No es necesario que le declaren igual a algo. ¿Por qué? Porque inmediatamente, sin ninguna operación a n aquí, ya estoy almacenando un valor a n. ¿Cuál es? El que he ingresado a través del teclado. Pero en este caso en suma, de no haberlo declarado, estoy asumiendo ya un valor de él, pero no declarar un valor inicial. Entonces aquí sí debo declarar un valor inicial. Entonces, ¿qué hago? En suma voy a almacenar el valor de suma. ¿Cuánto vale suma? 0 más 1 entre ¿cuánto vale par? 2. Entonces acá tengo que suma es igual a 0 más un medio. Esto es lo que estoy haciendo en primera instancia. ¿Por qué? Porque ahora debo modificar los valores, porque yo estoy en un bucle repetitivo. Entonces si quiero que sea un bucle repetitivo y que haga realmente lo que quiero, debo modificar estos valores, porque de lo contrario voy a hacer, si cuenta es menor que n, porque cuenta empieza desde 1 y yo voy a asumir que el n que voy a ingresar hasta mayor que 1, va a continuar siendo 1. O aquí he modificado cuenta, ¿no? Una vez que cuenta es 1, cuenta se queda en 1. Yo asumo que usted ha ingresado un valor de n 5, 10, mayor, ¿no? Entonces, bueno, es menor que ese número n, sí, y sigue repitiéndose. Pero a mí no me interesa que suma se quede en un medio, un medio, un medio. Para eso debo hacer que se incrementen las variables. Cosa que en la primera vuelta, vamos a decirlo así, voy a tener suma más un medio. Regreso, suma más un cuarto, suma más un sexto, suma más un octavo. Par está incrementándose. ¿De cuánto en cuánto? Par más 2. Claro, esto va a ser después de que se haya realizado esta operación, que esta es la operación que me interesa. Par más 2. Entonces, en cada núcleo voy a tener suma igual a, ¿cuánto vale suma? 0. Más 1 entre 2. Y aquí se aumentó. 2 más 2, 4. Cuenta, sigue siendo 1. Suma más suma entre 4. Suma más 1 entre 6. Muy bien, ahora 1 entre par está incrementándose y está variando, pero suma sigue con su mismo valor. ¿Cuál es el valor? 0, no se incrementa. ¿Sí? ¿O sí se incrementa? Sí se incrementa. Ahora vamos a leerlo. En suma el valor de lo que tiene suma realmente, que va a ser 0, más un medio. Ahora par se convierte en 4 aquí. Regreso, porque cuenta sigue siendo 1. Suma. En suma almacena lo que tiene suma. En el caso anterior, ¿cuánto teníamos? Un medio. En el segundo caso, suma va a ser, ¿por qué? Si en el caso anterior era un medio, voy a tener un medio más un cuarto,
voy a tener un medio más un cuarto. Siguiente caso, un sexto. Continúo porque cuenta sigue siendo 1. Suma un medio más un cuarto más un sexto. Perfecto, ya tenemos la secuencia. Pero ¿qué pasa? Cuenta sigue siendo 1. En cada vuelta que doy, cuenta no se modifica. Por tanto, debo hacer que cuenta se modifique. De lo contrario, voy a tener una sucesión infinita. Y mi computadora, mi sistema en hardware, va a entrar en bucle infinito de ejecución. Entonces, a mí me conviene que cuenta se incremente en 1. ¿Para qué? Para que tome todos los valores de 1 a 1 posibles de la variable par. Entonces voy a tener suma igual a suma más 1 entre 2. Par se convierte en 4 y cuenta incrementa en 1. Porque recuerden, n yo le indiqué un valor, por ejemplo 5. Si cuenta empieza en 1, al incrementarse en 1, la primera vuelta, valiendo cuenta en 1, cumple. Pero ahora vale 2. En la segunda vuelta, cumple. Entra y ahora vale 3. En la tercera cuenta es 3, sigue cumpliendo con 1 igual a 5. Se ejecuta, pero ahora cuenta vale 4. 4 cumple, sí. Se ejecuta. Ahora cuenta vale 5. Vuelvo a comenzar. 5 es menor que 5, falso. Una vez que ya no se cumple esto, sale de la ejecución y continúa aquí. Pero aquí no tengo nada. En este caso voy a imprimir yo una solución. Imprimo, ¿no? La suma es 2 puntos, es un float, es la suma, punto y coma. Indicado el tipo de variable, pero no he indicado qué variable. La variable suma, ¿no? Compilo y ejecuto. Voy a indicar 5. Aquí lo que ha ocurrido es que nuestro programa ha entrado en un bucle infinito. ¿Por qué? A ver, si nuestro programa ha entrado en un bucle infinito, quiere decir que nuestra aplicación de bucle debe tener un error, aunque el compilador no indica que hay un error en el programa. Lo que tenemos el error es en la definición. Tenemos la definición del bucle while, las sentencias que se van a ejecutar repetitivamente, pero aquí tenemos un punto y coma. Este punto y coma, si queremos que se ejecuten las sentencias asociadas dentro de las llaves, no debe de estar. Voy a separarlo y dejarlo como comentario. Sin embargo, este punto y coma produce un bucle infinito por el simple hecho de que hace que la función termine inmediatamente. Hecho esto, procederemos a compilar y ejecutar. Ahora escribimos 5 para el caso anterior. La suma es 0.000. ¿Qué error sucede aquí ahora? Esto es un error, no específicamente un error, es de acuerdo a cómo definimos nosotros unos parámetros de valores. Aquí en suma, que es un float, que está correctamente descrito, va a almacenar lo que vale suma, que es 0.0, más la división de 1 entre par. Sin embargo, par es un entero, y la división de 1 entre par la voy a definir como un valor entero pero redondeado hacia 0. Para eso vamos a hacer uso del casting. Y ahora, ¿qué es el casting? Es una función que me permite forzar un valor, un tipo de valor a la expresión o variable que se encuentre a la derecha de él. Hecho esto, vamos a compilar y ejecutar. Ingrese nuevamente de suma para 5 nuevamente. Ahora es correcto. Ahora
veremos un ejemplo con la sentencia de decisión, la sentencia de repetición for. Vamos a hacer el include standard port length, ¿sí? Estructura de repetición for. La estructura de repetición for es similar a la de while. Sin embargo, en for podemos especificar ya en su propia sentencia los valores iniciales, final y la variable o la forma de incremento o decremento de esta variable para generar el bucle. Todo lo podemos definir en la lista entre los paréntesis en los que se define dicha función. Un ejemplo. Bien. Vamos a crear una variable llamada int. Una variable del tipo int llamada símbolo. ¿Sí? Lo que quiero hacer es mostrar todos los caracteres ASCII. ¿Qué caracteres ASCII? Estos son los caracteres de la codificación en ASCII. Como pueden ver, cada símbolo que nosotros conocemos y que utilizamos tanto para la programación como para escribir texto en la computadora tiene una codificación, tiene un número asociado que es codificado por el computador. En este caso nosotros podemos ver los decimales y hexadecimales. Entonces, si nosotros quisiéramos escribir el slash y no tenemos el símbolo en nuestro teclado, basta con escribir alt más 47. En forma equivalente, si queremos escribir doble comilla, bastará con escribir alt más 34. Entonces, toda esta codificación es la llamada codificación ASCII. Entonces, ¿cómo yo quiero verlo esto en una aplicación que me muestre toda esta codificación ASCII? Basta con crear una variable del tipo int, llamada símbolo. Y voy a crear un bucle for, en el que el valor inicial, como le dije, aquí se declaran valores iniciales, de símbolo va a empezar en 0. Y símbolo tendrá un valor hasta 255. Y símbolo se incrementará de 1 en 1. Esta es la facilidad que uno tiene a trabajar con for, a diferencia del bucle while, ¿no? El símbolo más, recuerden, como deben tener en sus guías, es equivalente a escribir símbolo igual a símbolo más 1. Abro llaves y escribo todas las sentencias que se van a repetir. Esta es la ventaja del for. No necesito estar preocupándome de que la variable de incremento tenga un valor inicial, un valor final y un incremento dentro de su cuerpo, dentro del cuerpo de la función. Todas las declaraciones las hago aquí, ¿no? Valor inicial, valor final y variable de incremento, variable de incremento o decremento. La forma en la que va a variar la variable que me va a representar el conteo de bucle. Y para ello luego voy a imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Voy a imprimir símbolo. Lo ideal sería imprimirlo con el tipo entero, así es, pero no lo voy a hacer así. Voy a tomar este entero y lo voy a imprimir en formato de carácter, en formato C, formato de carácter. ¿Por qué? Porque quiero que el número de símbolo sea codificado en ASCII. Al escribir esto es equivalente a que cuando yo ingreso un número al 35, al 42 y veo los símbolos al 35, al 42, ¿no? Pero esta vez no va a ser el computador, pero él no va a presionar alt, simplemente se va a poner que el tipo de salida de este entero sea un carácter. Entonces al momento de pasar entre entero a carácter, hace la codificación en ASCII. Escribo un salto de línea para poder separar cada símbolo y eso es todo. Entonces voy a tener
que for va a imprimir 256 veces este carácter de la variable. ¿Y de qué variable? He puesto el tipo de dato, pero no he indicado qué variable. De la variable símbolo, ¿no? Entonces, cuando tenga símbolo igual a 0, va a imprimir su codificación en ASCII. Regreso, cuando símbolo es igual a 1, imprimo. Símbolo igual 2, imprimo. Símbolo igual 3, imprimo. Símbolo igual 4, imprimo. Y así sucesivamente. Ahora compilo, ejecuto. Como ustedes han visto, ha sido una ejecución automática. Voy a aumentar el tamaño de la ventana y ustedes pueden ver cómo ha impreso todos los caracteres ASCII en la ventana de consola de comandos. En algunos sistemas los caracteres ASCII están ya representados, ya tienen algún tipo de representación. Sin embargo, en la mayoría de sistemas esos tienen asociados una función, una acción del teclado, como el enter, como el desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, retroceso. Entonces esta es la funcionalidad del bucle for, y como pueden ver tiene mucha ventaja a diferencia de trabajar con el bucle while.